lo llamamos al licenciado Juan Alberto Enrique para que nos explique, licenciado en Economía y Contador Público, para que nos explique un poco, ¿hay que festejar tener 3 puntos de inflación? A ver, ¿hay que festejar eso? ¿Tenemos que decir, ay, qué bueno, como salió a decir el gobierno? ¿O en realidad tenemos que mirarlo y decir, seguimos teniendo una inflación alta, pero este es el camino al cual tendremos que transitar para llegar finalmente a una estabilidad económica? Licenciado, ¿cómo le va? Buen día, cómo anda usted? ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. Sí, ahí te escuchaba atentamente. Y sí, la inflación es el gran problema que tienen todos los argentinos, ¿viste? La inflación, los precios, la plata no alcanza. Y yo creo que en esta situación ya la inflación por ahí pasa a un segundo plano. Lo que está pasando acá es que el salario no acompaña la inflación y el gobierno sabe eso. El gobierno sabe muy bien que el salario está por debajo de la inflación. Porque si bien hay inflación y el gobierno está preocupado, o dice está preocupado, yo no entiendo por qué no deja que los salarios acompañen la inflación de los docentes, de los médicos, de la mayoría de los trabajadores. Tanto vos, Daniela, y Eugenia, que me llamó de la producción, que la quiero mucho, un saludo a Eugenia. A todos nosotros nos está pasando eso, y el gobierno lo sabe. Entonces eso a mí como economista me lleva a pensar que el gobierno está utilizando a la inflación como herramienta de ajuste, como herramienta de flexibilización, como herramienta para bajar los salarios, y bueno, le está dando buenos resultados. Y con respecto al festejo del gobierno, con respecto al 3,4, si vos mirás la inflación de abril del año pasado, de la inflación de abril del año 2018, era 2,7. Si vos del 2,7 pasás al 3,4, la inflación no está bajando. Mirá, en el año 2018 la inflación interanual, o sea, los últimos 12 meses de abril de 2018 para atrás, era del 31. Hoy vos tomás la interanual de abril del 2019 para atrás, es del 56. La inflación no está bajando. Y lo dijo el presidente del Banco Central. Cuando él asumió en octubre, la inflación interanual, o sea, los 12 meses de octubre para atrás, era del 46. O sea, del 46 al 56, al presidente del Banco Central se le metieron 10 goles, 10 puntos adentro. No puede decir él que está bajando. Y eso me lleva a pensar claramente lo que te decía antes, Daniel. Ellos saben muy bien que la inflación está subiendo. Ellos saben muy bien que el salario está por debajo de la inflación. Pero, ¿qué sucede? Ahora viene un momento electoral, le tienen que mentir un poquito a la gente, no le tienen que decir la verdad, porque lo que tenía que haber dicho el presidente del Banco Central es: gente, muchachos, la inflación no está aumentando. Tenemos picos como el de marzo, el 4,7, como el de septiembre, el 6,5, pero la inflación no la podemos bajar. Lamentablemente la inflación no podemos bajarla porque no estamos haciendo las cosas que se deben hacer para bajar la inflación. Y bueno, pero lo que está sucediendo, y creo que ya lo vengo diciendo hace rato, ya mucha gente se empieza a dar cuenta, el gobierno nos está engañando a todos los argentinos, están utilizando la inflación como herramienta de ajuste, están pidiendo muchos dólares prestados para llevárselo entre unos pocos, y bueno, lamentablemente está pasando eso, y por suerte muchos argentinos se empezaron a dar cuenta ya, Daniel. Claro, a ver, te consulto, pero el camino de lo que marca los técnicos del oficialismo especialmente, dicen, bueno, lo que estamos haciendo es, estamos entrando a tener en las cuentas principales del país el equilibrio que nunca se tuvo. ¿Es así? ¿Ese es el camino de decir, el equilibrio logrado le permite hoy al argentino decir, bueno, dentro de 6 meses o un año vamos a tener esa estabilidad que tienen otros países? Mirá, Daniel, es importante lo que me preguntás, porque ayer salí a cenar con unos amigos y me decían lo mismo, me preguntaban lo mismo que vos me decís. Mira, te voy a ser sincero. El déficit fiscal, o sea, gastar más de lo que se recauda, es generalmente una herramienta de política económica que nada tiene que ver con una casa, nada tiene que ver con buscar el equilibrio, nada tiene que ver. Porque en economía, las cosas que se dicen a veces no son verdad. Economía, hacer política económica es otra cosa y se necesita mucho estudio. De 190 países en el mundo, el 70% tiene déficit fiscal. ¿Por qué? Y porque generalmente es como vivir con la tarjeta de crédito. La mayoría de la gente tiene dinero que pagar en la tarjeta de crédito. La mayoría de la gente tiene dinero que pagar siempre un poco de más en las expensas. Yo no quiero comparar con una casa, pero ¿qué pasa? El 70% de los países tienen déficit fiscal porque emiten su moneda y su Banco Central financia el tesoro y financia los gastos. Ahora, dicho esto, hay que decir, Estados Unidos tiene déficit fiscal de $1 billón. Todos los países europeos tienen déficit fiscal. Es común
tener déficit fiscal de 3 o 4 puntos del PBI como tenía Argentina en 2015. Ahora, no digo que toda la vida un país tenga que tener déficit fiscal, porque cuando vos tenés que emitir y por ahí vas generando un poco de inflación. Está bueno tener superávit como tuvo Néstor Kirchner al principio de gobierno, pero lo central, Daniel, cuando vos tenés caída de la actividad económica, cuando vos se te cae, tenés recesión, no podés buscar eso que tenía Néstor Kirchner de equilibrar las cuentas. ¿Por qué? Porque vas a generar mayor caída de actividad económica. De hecho, la crisis de 1929 en el mundo, la crisis de la hipoteca subprime, Estados Unidos hizo relajamiento cuantitativo, o sea, buscó tener más déficit fiscal para salir de la crisis. Y de hecho, Daniel, la evidencia empírica muestra que cuando muchos países tenían recesión y buscaron el déficit cero como Argentina, tuvieron peores problemas, puede ser Ucrania, Bielorrusia, Grecia, Portugal. Cuando tenían problemas de la economía, buscaron déficit cero porque el Fondo Monetario o un gobierno como este decían que era la receta, terminaron con 50% de pobres, terminaron con destrucción de empleo, con destrucción de las fábricas. O sea, que están mintiendo, no es esa la salida. A mí me extraña mucho que el mejor equipo de los 50 años no sepan o no quieran decir la verdad con respecto a los datos que yo te estoy contando. Porque lo que estoy contando son datos empíricos de la realidad de la historia económica mundial y de la historia económica argentina, porque lo mismo pasó en el año 2001. No es así, el déficit fiscal es una herramienta de política en momentos que los países tienen problemas económicos, recesivos, de caída de actividad económica. En este momento, Argentina debería gastar más, y sobre todo gastar más en la gente, en el pueblo, no gastar más en pagar intereses de deuda como está haciendo este gobierno que dice que está buscando el déficit fiscal cero, cuando en realidad lo está aumentando porque está pagando mayor intereses por las deudas que tomó en este mismo gobierno. O sea, está engañando a los argentinos como lo hizo Sanleris esta semana en el Banco Central. A ver, pero esta discusión que muchas veces es teórica o de grandes teóricos, siempre me parece que cae en una cosa que es el ciudadano común. ¿Cuándo va a haber la reactivación económica? ¿Este camino le va a llevar algún tipo de reactivación económica en el corto plazo, en mediano plazo? ¿En cuánto tiempo lo puede llegar a ver y a sentir? No, en realidad este camino nos lleva directamente a un colapso. De hecho, estamos yendo a un colapso. Vos fijate, Daniel, para hablar ya en términos coloquiales con la gente. Hoy estamos peor que ayer, pero sí estamos mejor que mañana. Este es el camino, el derrotero, el rumbo que estamos llevando es desastroso. Y vos fíjate que la política generalmente es mucho tocar emociones. Vos lo escuchás al presidente y dice, este es el único camino, hay que sufrir un poquito, después vamos a estar mejor. Eso lo viene diciendo hace 3 años. Lo mismo decía Menem, el que tiene más o menos mi edad, yo tengo 50 años. Yo me acuerdo que Menem decía lo mismo en el año 95, pero entre el 97 y el 98 van a ser mejores años. Este dice lo mismo. Lo que te quiero decir, Daniel, que esta política ya la aprobamos, ya fue en los 90, esto ya se probó en Grecia, el Fondo Monetario. Daniel, el Fondo Monetario, un acuerdo stand-by, es un acuerdo de emergencia. Un país recurre a un acuerdo de emergencia cuando está mal, cuando toma políticas como la que tomó este gobierno. Vos no vas al Fondo Monetario cuando te va bien, y el Fondo Monetario no te viene a ayudar para que vaya mejor. Eso ya en ningún país del mundo pasó que el Fondo Monetario haya ayudado para que le vaya mejor. Esto va de mal en peor. Y no lo digo yo, Juan Enrique, lo dice el Financial Times, el otro día lo dijo, lo dicen los diarios internacionales. Y lo peor de todo, que lo dice el bolsillo de la gente, lo dice la heladera. Yo, la gente que nos está escuchando en Corrientes, que saludo a toda la gente con mucho afecto y cariño, que abran en este momento, vayan y abran la heladera, ¿viste? Cuando abren la heladera se prende la luz. Cuando se prende la luz y la luz de la heladera ilumina mucho, quiere decir que la heladera está vacía. Bueno, a eso yo no le puedo mentir. El presidente le está mintiendo en la heladera de la gente, de todos los correntinos. Pues no le está diciendo la verdad. Le está diciendo que después vamos a estar mejor. Cuando en realidad venimos estando cada vez peor. La luna del túnel, el segundo semestre, lo peor ya pasó. Digo, Daniel, esto es un desastre. Lamentablemente es calamitoso lo que está pasando. Juan Alberto Enrique, te mando un abrazo y te agradezco siempre estos minutos y la generosidad con nosotros. Gracias. Un abrazo grande, Dani, vos sabés que estoy a disposición y saludo a todos los correntinos y Eugenia, que me trata muy bien, me manda mensajes de mucho apoyo. Un abrazo grande, Dani. Gracias, un abrazo, Enrique. Gracias. Juan Alberto Enrique.